Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gustavo Páez. La idea es representar al taller 6, del cual el profesor titular es el arquitecto Roberto Guadaña, y vinimos como parte del cuerpo docente, quienes coordinan los distintos niveles, en este caso Juan Muján, que coordina primero y segundo año, Juli Fulone, que lo hace con tercero y con cuarto, y Mariela Casaprima, que lo hace con el ciclo superior, con quinto y sexto año, más docentes del curso introductorio que representaron el taller, que nos acompañan, que son Gaby Maggi y Santi González. Nosotros básicamente lo que tenemos en exposición es un punteo para conversar con ustedes, para poder evacuar algún tipo de dudas o de consultas, en el sentido de que podamos comunicarnos contándoles cómo planificamos, cómo pensamos el proceso de la enseñanza en el taller de arquitectura, y en particular en lo que implica primer año, como los primeros pasos en este hermoso desafío de ir transitando la enseñanza de la arquitectura. Como bien lo dice la diapo que ustedes ven ahí, y lo que les pido y les pedimos, para que cualquiera de nosotros les pueda dar una devolución o generemos un intercambio, que ante la menor duda de lo que tengan, ustedes nos pregunten y tratamos de contestarlo, porque hace inclusive más ameno la actividad. Esto no se trata, obviamente, de una charla de arquitectura, se trata de que ustedes conozcan el taller, de que nosotros podamos comentarle por qué nos interesa que participen del taller, y obviamente hacemos base en los contenidos que tiene la propuesta pedagógica y las cuestiones que están planificadas en términos generales en la propuesta, y las particularidades que año a año van haciendo evolucionar esa propuesta, entendiendo que no tenemos una estructura rígida, que hay una propuesta que no tiene la reflexión necesaria para ir produciendo la evolución que necesita, y que a medida de que va pasando el tiempo y se van dando distintas experiencias, esa propuesta va evolucionando y por lo tanto la práctica que se da en el taller también. Hay cuestiones que son como medulares, que son centrales del taller, que son los conceptos con los cuales nos movemos y trabajamos, que tiene que ver con que entendemos la manera de hacer la arquitectura y de proyectar a través de aprender a proyectar, pero proyectando. O sea, en una actividad que en el taller sea un trabajo permanente de producción, que las instancias necesarias del proceso de proyecto tenga que ver con el ejercicio en el proyecto en sí mismo. Esto no implica que no hay que estudiar arquitectura, esto no implica que no hay que leer determinadas cuestiones que nos permitan fortalecer nuestro nivel de conocimiento, que nos permita saber el por qué y el para qué proyectamos lo que estamos planteando, cuál es la idea con la cual, o a qué aspiramos con lo que estamos proyectando, en lo que seguramente ustedes en el curso introductorio escuchaban, bueno, ¿cuál es la argumentación de lo que estás planteando? ¿Para qué lo estás planteando así y por qué lo estás planteando así? A nosotros nos interesa indagar, más allá del propio resultado que se obtenga, es cómo es ese proceso de aprendizaje que se va dando en el taller. Eso se hace a través de ir proyectando, de ir trabajando con la asistencia permanente del cuerpo docente. Entendemos a primer año como el espacio de mayor injerencia docente en trabajo con el estudiante en ese acompañamiento, y a medida que nos vamos desenvolviendo en el transcurso de los años, esa asistencia cada vez es menor, por lo tanto la independencia de cada estudiante en ese proceso va siendo aún mayor. Es inversamente proporcional esa asistencia en los años superiores que en los años inferiores. ¿Por qué hacemos hincapié en esto de la argumentación? Porque entendemos que para poder, y que se entienda bien la palabra, justificar ese proceso en el cual ustedes están aprendiendo a proyectar, tiene que haber un eje sobre el cual argumentar cada una de las instancias que están desarrollando. El poder preguntarnos el por qué es así, para qué es así, y poner con capacidad crítica una respuesta que sea coherente a lo que nos estamos preguntando, seguramente nos va a dar un proceso de mucho mejor profundidad que si las cosas no tienen una clara argumentación de por qué se hacen y es solamente el mero cumplimiento de un trabajo práctico. Podrá ser en el corto plazo la resolución de un trabajo aprobado, un trabajo presentado,
pero en el transcurso de una carrera, que esa acumulación de conocimiento va haciendo que lo que pasa en primer año es el fortalecimiento para segundo, lo que pasa en segundo para tercero, y hay un crecimiento continuo en la formación de ustedes, es muy importante tener en clara esa situación, que no se trata del cumplimiento de lo que me exigen, sino de la necesidad y la exigencia propia en ese proceso de aprendizaje que cada uno tiene que tener. Cuando más independencia logren de ese proceso, mayores fortalezas van a tener ustedes para desenvolverse en el transcurso de la carrera. Lo que no se entienda me lo preguntan y cualquiera de nosotros lo contestamos, y les repito, no es la idea hacer una charla, yo estoy tratando de sintetizar de la mejor manera posible una idea para sostener de alguna manera la reunión, esperando que surja la pregunta y enriquecerla a partir de lo que podamos compartir. Para que no sé cómo se pasa esto, si de la mía o de acá. Bueno, no sé con cuál pasó. ¿Esta es la primera? ¿O me pasé dos cuando quise pasar? No, es la primera. Ahí hay un poco de lo que yo dije medio desordenadamente. Arquitectura 1 se caracteriza por una forma de producción asistida, que significa una fuerte injerencia teórica, crítica y práctica por parte del equipo docente. ¿Qué significa cuestiones que empezamos a dar palabras por hecho en la facultad que probablemente ustedes todavía no interpreten? La teoría, la teórica, es lo que tiene que ver con dar los fundamentos necesarios para tener una argumentación. ¿En qué contexto teórico yo me desenvuelvo en la instancia proyectual que estoy planteando? ¿Cuál es la motivación que me lleva a que las cosas sean de una manera o sean de otra? ¿Cuál es el eje con el cual me desenvuelvo mi desarrollo en función de un determinado contexto? ¿En qué marco me muevo? Es esa situación. La crítica es hacernos las preguntas necesarias para tener una mirada crítica de lo que estamos proponiendo. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Si lo hago así, ¿hay otra manera de hacerlo en la que encuentre una situación superadora yo mismo que me permite reemplazar lo que hice en primera instancia y que lo de segunda instancia sea superior a lo anterior? Es la capacidad crítica individual y del colectivo que tiene el cuerpo docente para poner, entre comillas, en crisis lo que uno está planteando para salir con una instancia superadora sobre esa condición que tenemos hasta ese momento. Y la práctica, obviamente, es la que unifica la teoría y la práctica, y la teoría y la crítica en función de estar generando capacidad de entender esa teoría, de justificar esa teoría, de tener una mirada crítica en función de ir ejercitando una práctica que vaya verificando las otras dos cuestiones. No lo voy a leer todo, después se los podemos compartir, los podemos subir a un Instagram o al blog del taller, pero mirar, y a lo mejor hablemos sobre las negritas, que de alguna manera intentan tener una síntesis de una lectura más rápida, el poder mirar, observar y proyectar el espacio como prácticos que requieran de la experiencia personal, siendo estrategia y objetivo primario el comprender el proyecto arquitectónico, tanto en su espacialidad como en su materialidad. Seguramente ha sido redundante también en el curso introductorio, redundante para bien, el hecho de empezar a pensar lo que uno a veces decía, de qué se trata el espacio. Y espacios pueden ser todos. Lo que nosotros como arquitectos lo que estamos buscando es que ese espacio tenga la mejor jerarquía posible y las mejores condiciones espaciales en términos de cómo son las relaciones interiores y cómo ese espacio interior se relaciona con el espacio exterior. Y eso va de la mano con la resolución material que tiene la arquitectura. Porque mientras nosotros estemos proyectando, estamos haciendo un proyecto de arquitectura. Cuando la arquitectura tiene un abordaje desde lo material, desde el comienzo, seguramente esa profundidad que tenga el proyecto va a tener un acabado mucho mejor que pensar que la materialidad es una cuestión suplementaria, que una vez terminado el proyecto me pongo a pensar cuál es la materialidad que le da forma. ¿Cómo van a trabajar en primer año quienes estén en el taller? Bajo condiciones de análisis antes de la instancia de la instancia propia de proyecto. Nosotros vamos a trabajar con ejercicios acotados, con 3 ejercicios que no se prolonguen en el tiempo, que tengan instancias de análisis en el primer ejercicio, instancias de proyecto en una vivienda en el paisaje, que la denominamos, nosotros podemos hablar, y seguramente también se empiezan a involucrar en esta temática, el paisaje del urbano y el paisaje natural. Entendiendo el paisaje del urbano cuando está el contexto de ciudad que predomina,
y el paisaje y la relación con el paisaje natural, cuando la relación con el verde, con la naturaleza, predomina. Arquitectura 1 va a trabajar la primera parte del año en el análisis de referentes que nos permitan entender cómo funciona esa vivienda, cuál es el sistema de movimientos de esa vivienda, cuál es el sistema de servicios, cómo se relaciona con el espacio exterior, cuáles son sus jerarquías espaciales, cuál es su materialidad, cuál es su sistema de sostén. Todas esas cuestiones que son partes de un todo, ustedes las van a interpretar para que cuando tengan que proyectar entiendan el por qué tienen que proceder de una determinada manera para que todo se entienda como un conjunto. Para que eso suceda, van a tener que, en ese análisis, trabajar en estas cuestiones. En la matriz geométrica, que es la que va de alguna manera a definir la geometría del proyecto, que es lo que ustedes empezaron con el curso introductorio cuando decíamos, trabajen en planta, dibujen en planta. Bueno, ¿qué es en planta? ¿Qué es eso? Bueno, es las dimensiones, la geometría y las proporciones de los espacios los van a empezar a entender, no con su propio proyecto, sino con obras de referencia que le permitan entender a qué responden esas geometrías y por qué son de esas proporciones y no son de otras. La estructura portante es entender cómo se ordena esa geometría en función de la estructura de sostén, en el sentido de cómo hago estable ese espacio arquitectónico, de cómo genero una determinada descarga de la traslación de cargas de cada uno de los materiales o cada uno de los elementos, obviamente para hacer una estructura de sostén portante y que responda a ese espacio arquitectónico. El cerramiento, que también lo vimos, no sé si ustedes recuerdan, si estuvieron en las clases de materialidad, que hicimos mucho hincapié en el curso introductorio, entender qué es el cerramiento y la envolvente. Cómo la relación del espacio interior con el exterior, cómo vinculo ese espacio interior con el exterior, a través de un elemento opaco, a través de un elemento transparente pero que me permite perspectivas hacia arriba pero no me las permite hacia abajo, a través de planos vidriados que prácticamente se desdibuja el espacio interior del espacio exterior, la propia envolvente en la que estamos en este lugar. Planos verticales de distinta conformación, pero en conjunto conforman un sistema de envolventes, como también envolventes superiores y también relaciones de envolventes inferiores, como pueden ser los distintos planos de piso o los distintos planos de cubierta. Como en el espacio arquitectónico, el cerramiento y la estructura le da dimensión material a la ideación de ese espacio arquitectónico. El reconocimiento del espacio y la materialidad, que es lo que decía anteriormente, y también el reconocimiento del espacio según la escala, entendiendo los espacios principales y los espacios secundarios. Cuando ustedes empiecen a analizar condiciones de vivienda, probablemente haya espacios principales en términos de lo que son los lugares más públicos de lo que puede ser la vivienda, con los lugares más reservados, como pueden ser los lugares de servicio, de baño y de cocinas. O sea, entender la proporción del espacio también son cuestiones que tienen que ver con el análisis. Al final la estoy haciendo larguísima. Y a la vez no sé cuál es todavía la computadora que cambia. Cambié dos, ¿no? Un poco más de lo mismo, una formalidad. Nosotros, obviamente, la facultad y cada uno de los talleres, tenemos, si vale la palabra, una norma en la cual funcionamos. Por más que tengamos libertad de cátedra en la propuesta pedagógica, tenemos determinados contenidos que son los que se respetan, que son los que emergen del plan de estudios. Un estudiante o una estudiante de la Facultad de Arquitectura, curse en el taller que curse, tiene que ir desarrollando determinados contenidos, porque inclusive determinado estudiante que en un nivel cursa en un taller, al año siguiente puede cursar en otro taller, y los contenidos tienen que estar asimilados, porque si no, no hay manera de seguir correlativamente esos contenidos si vos cursaste primero y segundo en nuestro taller y en tercer año te vas al turno tarde. Bueno, hay contenidos mínimos que tienen que estar establecidos, lo que pueden cambiar son las metodologías de cómo llegar y cómo abordar esos contenidos. Esas cuestiones están explícitas, escritas, es la ley, entre comillas, de la facultad, que es el plan de estudio que nos regula el funcionamiento a cada una de las cátedras. ¿Cómo vamos a trabajar la reflexión en los programas en los distintos niveles?
en tema y programa, cómo se distribuye el tiempo en el ejercicio de lo que tiene que ver la vivienda. Repito, primera parte del año, análisis de referencia. Segunda parte del año, proyecto de una vivienda en el paisaje natural, o en relación con un contexto urbano, pero donde predomina la presencia del verde. Tercer trabajo, un trabajo de equipamiento de la escala de primer año que tiene que ver con lo que puede ser en infraestructura escolar un jardín de infantes, en sistema de transporte una mini estación de micros, en el sistema sanitario una sala de guardias. Bueno, nosotros denominamos equipamiento a todos aquellos edificios que no son vivienda que tienen que ver con aportarle a la ciudad un funcionamiento. Eso puede ser salud, educación, cultura. En ese sentido, diseñamos un programa de una escala acotada para primer año como cierre del el primer nivel del taller de arquitectura. ¿Cómo dividimos el tiempo? Primero estudiamos y trabajamos en el tema y el programa. Ocupa más o menos el 20% del tiempo. La idea arquitectónica totalizadora es la argumentación. ¿Qué queremos hacer en ese lugar? ¿Cuáles son los argumentos y la idea que queremos proponer? Tiene un determinado tiempo. Y vamos utilizando ese tiempo para ir transcurriendo las distintas etapas que nos lleven a un proceso que nos permita tener un resultado arquitectónico, o al menos el mejor que podamos. Después tenemos un desarrollo sintético de la idea en una tercera etapa, y la última etapa es la parte de mayor contundencia, si se quiere, en la instancia de producción, que tiene que ver con reformular, criticar y abordar la problemática de proyecto para llegar a un resultado concreto. Lo que ustedes ven ahí es un trabajo de nivel medio, si se quiere. No son ni los trabajos relevantes que se pueden obtener en el taller, ni son los trabajos que a lo mejor tuvieron algún grado de dificultad. Es las distintas problemáticas de la vivienda, cuál es el nivel de representación al que se llega para definir un espacio arquitectónico. En este caso era una vivienda, si no recuerdo mal, en el río, en donde lo que ven abajo en el corte es un espacio interior, con un plano diferente que tiene que ver con esa terraza, con una persona prácticamente, no sé si está simulando con una caña de pescar, en relación a ese paisaje natural, y en este caso el paisaje natural está compuesto por el agua, y empiezan a aparecer lo que decíamos anteriormente. Se empieza a entender el espacio, la geometría que compone ese espacio, las proporciones de la geometría cuando se trata de espacios principales o cuando se trata de espacios secundarios, la característica de la envolvente. Ustedes verán que se notan líneas de un mayor espesor cuando hay una característica de envolvente. Eso de alguna manera es un limitante en la relación con el exterior, pero en forma opuesta prácticamente una transparencia hacia la relación de lo que se quiere ver desde la casa hacia adentro, en este caso la relación con el agua. Ese es el nivel de proyecto que se termina materializando en la escala de dibujo de planta y corte del trabajo de vivienda en el paisaje natural. Esta es, ya es no, me falta una diapo de equipamiento, ¿no? No. Bueno, esta es el nivel de trabajo en donde es totalmente, no sé si es totalmente necesario, pero sí nos interesa que suceda, el trabajo en 3 dimensiones, y donde probablemente las herramientas analógicas y las herramientas de poder trabajar con la maqueta, también puede aparecer un trabajo en la digitalización, y poder empezar a utilizar las herramientas en 3 dimensiones en convivencia con el trabajo físico de la maqueta y el de documentación analógica, como vimos anteriormente. En ese mismo trabajo de equipamiento, ahí ven lo que recién se expresaba como imagen del edificio, el trabajo en planta, en donde nuevamente, no recuerdo si esto era, que era un jardín, era un pequeño jardín, era una sala de... Ahí aparecen como como los grandes espacios y los espacios más contenidos, la geometría, las proporciones, los elementos puntuales que tienen que ver con la estructura de sostén,
lo que ven como salido de la propia geometría es el sistema de movimiento, que es una rampa que vincula los distintos niveles. Verán que ya hay una producción gráfica superadora en la calidad de representación. Esto tiene que ver también con que el primer trabajo que vimos es un trabajo que se entrega aproximadamente en julio, y este trabajo se entrega aproximadamente en diciembre, y hay una diferencia sustancial cuando ustedes transcurrieron el acompañamiento de arquitectura con las demás asignaturas. Cuando prácticamente terminaron de cursar comunicaciones, cuando prácticamente terminaron de cursar sistemas de representación, cuando terminaron de cursar teoría, cuando terminaron de cursar materialidad, obviamente las herramientas que se vuelcan al proyecto son superadoras que cuando las estás empezando a cursar. Obviamente tenés menos herramientas en el primer cuatrimestre cuando estás empezando la sumatoria de todas las asignaturas que cuando la estás terminando y todo ese conocimiento se vuelca a favor del proceso de diseño en donde hace eje el taller de arquitectura. Más allá de la clase que nos toca, de la charla que nos toca dar a nosotros, ustedes tienen que conceptualizar que la troncalidad de la facultad y del proceso de enseñanza pasa por el proyecto de arquitectura y pasa por los talleres de arquitectura. Que las demás materias son complementarias para abastecer ese proyecto. Digo, nosotros nos habrán visto, si nos recuerdan o no, dimos la clase de materialidad en el curso introductorio. Esa asignatura nosotros la pensamos exclusivamente como un aporte al taller de arquitectura. No tiene sentido pensarla en sí mismo para el propio desarrollo de introducción a la materialidad. Y así, el sistema de comunicación, cuando tienen el proceso de enseñanza para ver cómo comunican su proyecto, se vuelca acá. Cuando tienen la rigidez en el sentido del dibujo técnico para representar la planta y el corte, el dibujo con mayor nivel de método en su desarrollo en sistema de representación, es el que se vuelca acá en el taller de arquitectura. Y así, en el transcurso de todos los años de primero a sexto, las demás asignaturas van trabajando en relación a vincular ese conocimiento que haga eje en el taller de arquitectura. Por eso, a lo mejor es redundante, pero fíjense la clara diferencia que uno puede ver en esa representación de esa planta con la representación que podemos ver en esta, o el propio desarrollo de un proyecto más acabado, que es el poder trabajar en maqueta, pero la profundización en cómo cada uno de los elementos que componen el proyecto tienen una clara presencia en la composición de un todo. La síntesis que logra el proyecto tiene que ver con que lo que está pasando a fin de año es superador de lo que pasa a mitad de año. Creo que ahí termina con algunas imágenes en donde la maqueta se trabaja complementariamente, en algunos de los casos, con este nivel de representación que hoy permite el poder acceder a distintos programas que permiten reconocer esos espacios, entender esos espacios, desde los espacios interiores, los espacios exteriores, la relación del espacio interior con el espacio exterior, perspectivas de una mayor lejanía para ver la pieza en general, o sea, cómo uno modeliza digitalmente un hecho ideado desde el punto de vista de la arquitectura, y luego con el mismo hecho modelado puede generar distintos puntos de vista, o le puede dar a cada proyectista el nivel de información necesario, que probablemente hay cosas que no esté viendo, que la propia modelización le permite para poder ajustar, mejorar, perfeccionar, o replantearse algunas cuestiones que fueron pensadas en el espacio de una determinada manera, y que cuando las encuentran representadas permiten algunos ajustes que hacen a que el proyecto sea superador. Esto, como presentación, para nosotros termina, quedamos como a disposición de ustedes por cualquier pregunta, pero esto es lo que hacemos en primer año, y esto es de alguna manera lo que nos permite, a partir de la asimilación de este conocimiento, producir y generar las herramientas necesarias para hacer un segundo año que sea complementario de primero, y que vaya teniendo continuidad y que vaya escalando su complejidad, y así progresivamente hasta el final de la carrera en
lo que tiene que ver con Arquitectura 6 en el primer semestre del último año y el proyecto final de carrera como instancia para la graduación en el segundo semestre de sexto año. Así que bueno, nada, no sé, Mari, Juli, Juan, Gaby, Santi, o quien quiera alguna pregunta, estamos a disposición para aclarar algo, para contestarle lo que quieran. Vení, Juan, tenés que hablar acá, si no, no se escucha. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Mauján, yo soy el coordinador de Arquitectura 1 y de Arquitectura 2. Yo a lo que contaba recién Gustavo, me gustaría aportarles la idea que tenemos en el taller, que es de desarrollar las clases en el verdadero sistema de taller. El sistema de taller supone que la cursada, que tiene 4 horas, 2 veces por semana, son 8 horas semanales, debe desarrollarse con producción en el aula, en el taller. Nosotros llegamos al taller a horario con nuestros elementos de trabajo, docentes y estudiantes, nos ponemos a trabajar, tanto en las fases más de investigación y de análisis, como en las fases de proyecto, como en las etapas más teóricas que tenemos. Nos ponemos a trabajar con nuestros elementos en el aula y aprovechamos las 8 horas semanales para desarrollar en el aula todo lo que podamos, siempre ayudados, siempre acompañados. Ustedes nos aprovechan a nosotros, se aprovechan las opiniones y los puntos de vista de cada uno de ustedes, y entre todos vamos sumando y vamos aportando a la construcción de ese conocimiento arquitectónico. Eso me parece que es importante porque, digamos, llegamos al aula con inquietudes, nos ponemos a trabajar y nos vamos del aula con temas planteados, con temas resueltos, con el proyecto avanzado, más allá de que ustedes sigan o no trabajando en su casa, nos vamos con el trabajo bastante elaborado, por lo menos discutido. Parece que eso es un tema interesante para tener en cuenta. No sé si quieren preguntar algo más. Por ahí a lo concreto, digo, uno empieza a ver estas imágenes y wow, tengo que llegar a este resultado. Y la idea es que el primer año es justamente el año en donde ustedes adquieren esas herramientas de dibujo, de comprensión, guiados obviamente por los docentes, en los cuales por ahí se van a sorprender porque empiezan con sistemas un poco más sencillos y como durante todo el año adquieren como esta mecánica de trabajo que les permite llegar a resultados como estos, que a veces son digitables, a veces son trabajos en maqueta que llevan todo un proceso que es interesante porque verifican en lo concreto eso que Gustavo hablaba, que era el tema del espacio. Pero por sobre todas las cosas, como decía Juan, nos parece interesante que ustedes aprovechen el trabajo en clase para justamente poder llegar a ese proceso de proyecto con un resultado que siempre es interesante al final de la cursada. Bueno, si lo que necesiten en la página nuestra, en la web, está el correo electrónico, y si les resulta más ágil, nos pueden preguntar lo que sea por Instagram, ¿no? Y podemos responder algunas preguntas ahí por privado, o no. Pero nada, los canales de lo que necesiten están a disposición para lo que sea necesario. Así que muchísimas gracias por la atención y ojalá podamos vernos en los próximos días en el taller. Gracias.